Acá tengo mi plantilla, la cual fui a una impresora y pagué para descargarla. Entonces, simplemente yo utilizaría una tijera y cortaría todo el entorno de la plantilla descargada, la coloco en la lámina y con el uso de un marcador y la plantilla colocada encima de la lámina, trazo. Y tendría acá en la lámina el modelo de la antena. También otra fórmula sería pegar directamente esta plantilla y recortarla directamente con una tijera de metal en la lámina. Esa es la segunda opción, pero como sé que hay personas que no van a querer descargar la plantilla, entonces tengo que hacerlo para esas personas, el trabajo acá manual. Entonces, ¿qué me queda? Hacer ese dibujo directamente en un lado de la lámina y luego sacar la primera lámina y poner la otra, y no tengo que dibujar dos veces. Entonces, lo primero es que debo de dibujar el ancho, y aquí el ancho que va a tener son 14 centímetros. Entonces, mido 14 centímetros con una regla o una cinta de medir. ...14 centímetros a partir de la línea... ...más 14 centímetros acá... tracé esa línea y debo de medir, aquí lo dice, 13 centímetros. Voy a medir 13 centímetros y 13 centímetros por acá. Y voy a buscar el centro de 14 centímetros. Vamos a medir primeramente hacia abajo para cortar 20.3 centímetros. Podemos redondear en 20. Vamos a darle 20 centímetros a partir de la línea superior que hicimos. Creo que esta es la parte más complicada de todo el proyecto, realizar este dibujo. Ok, fíjate, un rectángulo. Ese rectángulo tiene 20 por 14 centímetros. Buscamos el centro debajo, mitad de 14, 7 centímetros. Y vamos a separar hacia ambos lados para quedarnos con una separación total abajo de 1 centímetro, 10 milímetros. Debo de medir 2 centímetros hacia arriba a partir de esta línea para poder encontrar 2 centímetros acá. Y a partir de acá es que debo de medir a partir de los 2 centímetros que mida hacia arriba, que lo tengo acá, es que debo de medir los 5, proyectarlo hacia cada lado. Fijo que me fijé en la plantilla, me iba a hacer falta esa parte aquí que tiene 2 por 1. Se trazo de esta forma y trazo así. Y aquí sí, aquí donde está esta línea es que debe de ir por la parte externa. Trazamos y volvemos y trazamos aquí. Ok, ya ahora sí, esa línea no va. Entonces ahora vamos a medir 1 centímetro por la parte interna.
acá quedará 12 centímetros en la parte interna, restándole 1 centímetro de cada lado. Aquí bajamos con una línea recta a 1 centímetro, igual del otro lado. Vamos a hacerlo rápido ya, igual que este lado. ¿Y qué hacemos? Ahora debemos de dar 1 centímetro de altura desde el centro acá. Medimos 1 centímetro y 1 centímetro por acá. Por acá 1 centímetro. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar 1 centímetro que tengo aquí y debo de encontrarme con 1 centímetro. Ok, y ahí está trazada nuestra plantilla, que es similar a esta. Para mí hubiese sido más fácil cortar, pegar y listo. Pero como sé que hay gente que no van a descargar la plantilla, tengo que hacerlo así. Ahora voy a hacer los trazos de color rojo para que ustedes puedan ver el trabajo final. Este no me marca bien, se fue. Vamos a usar este azul. Recorto la plantilla, luego la coloco de este lado y simplemente es trazarla. Ok, entonces tengo mi plantilla o ya mi dipolo realizado. El trabajo es más sencillo, ya es solo colocar encima de la lámina, realizar el trazo completo y realizar el corte. Entonces, como te decía, la primera es la difícil. Ya aquí tú colocas tu lámina, un marcador y hace el trazo. Si descarga la plantilla, pues obviamente lo que yo estoy haciendo acá es lo mismo que tú vas a hacer. Lo único que te va a evitar el trabajo de tener tú que trazar todas las medidas. Ok, y ahí está mi segundo dipolo de la antena. Ahora simplemente es realizar el corte nuevamente con la tijera y eso te lo muestro cómo queda al final. Señores, tengo mis elementos realizados. Voy a aprovechar y le voy a dar un poco de lija para limpiarlo, que se vea bien bonito. Tumbarle alguna rebaba o filo que le pueda quedar del corte. Recuérdense que fue con una tijera. Y nada, te muestro cómo quedan y ya nuestra antena estaría prácticamente lista. Aquí tengo ya los elementos ready, listo. Y ahora viene la parte de la instalación. Por aquí tenemos la otra antena que habíamos realizado, fíjate, que es prácticamente un clon. Lo único que aquí las personas no tendrán que utilizar el tubo de 4 a 6 milímetros, sino que con una planchuela lo van a realizar. Esta es la base que presentamos en el dibujo. Ya esta antena estaba ready
y lista con su transformador de impedancia. Es otra antena similar que trabaja con balun o transformador de impedancia de 300 a 75 ohm. Entonces el proceso que sigue ahora es desarmar esta antena. Yo estos elementos los voy a guardar para hacerle otra mejora. Y aquí simplemente es desmontar los dípolos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, lo voy a guardar porque vamos a reutilizarlo en un nuevo proyecto que tengo para ustedes. Entonces, ¿qué sigue ahora? Tomar la plantilla, ubicarla en esta posición y hacer las marcas correspondientes para hacer los agujeros. Tomaremos la base, tornillos y vamos a hacer la instalación de los elementos. Podemos agregarle un pequeño separador aquí para que apriete un poco más si quedan muy flojos, aunque ellos van a trabajar de esa forma. Fíjate, te van a quedar así flojos porque la lámina es muy fina. Aquí simplemente le introduzco una tuerca en el centro. Ok, y aquí ya tenemos nuestra antena realizada. Esta parte nosotros la hicimos en el primer video donde utilizamos varilla de aluminio. La antena queda así, de esa forma, tú la puedes cerrar y abrir. Esta antena la podemos utilizar en el interior de la casa y fuera de ella. La misma fue realizada a través de estas plantillas que tenemos aquí. Correcto. También di las instrucciones de cómo trazar las medidas si no desea conseguir esa plantilla. Esta pieza queda aquí instalada y simplemente es hacer la instalación de nuestra antena para ver todos los canales disponibles. Si te ha gustado este contenido, por favor regálanos un like. Puedes suscribirte al canal, también puedes ser miembro del canal y tendrá los beneficios de las plantillas que tenemos diseñada y colocada en PDF, lista para descargar y que ustedes puedan hacer el modelo de antena que tenemos ahí. Hay aproximadamente con esta 10 plantillas disponibles para los miembros del canal. Voy a tratar de dejar otra opción por si las personas quieren descargar esta plantilla.
Entonces vámonos con la prueba de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Fíjense dónde la tengo instalada. Ya había hecho la conexión previa porque vamos a probar también con ese televisor que está ahí. Entonces vamos a encender. Fíjense cómo esa antena está recibiendo ya nuestros canales. Vamos a darle un zoom. Ok, y vamos a ver. Se ve la imagen un poco borrosa. Fíjense, fíjense ese canal. Ese canal es nuevo que acaba de ingresar esa señal. Este canal ya lo caminamos ahí. Ahí se ve muy bien la antena. Vamos a dejarla ahí. Primeramente para hacer un barrido de los canales. Luego te mostramos la conexión. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la membresía. ¿Qué te parece, señores? Esta antena está bien calculada para operar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. A los miembros del canal pueden pasar por la parte de miembros del canal y van a encontrar este video con una descripción de un comentario para que puedan descargar esta plantilla en formato PDF, hacer la impresión, descargarla y se evitan todo el trabajo de tener que hacer el dibujo. Fíjense cómo se ven los canales, señores. Yo no tengo mucho que decir. Ustedes son el jurado de cómo esa antena está trabajando. Fíjense qué nitidez, qué calidad de señal hemos recibido con esta antena. ¿Qué mejoramos para las personas que no pueden conseguir el tubo de 4 o 6 milímetros? Lo invito a que busquen una lámina y realicen este proyecto. Estos son canales análogos, fíjense cómo se ven esos canales, nítido, ¿verdad? Más tarde vamos a montar la antena afuera, vamos a dejarlo en un canal que no tenga señal para evitar el copyright. Correcto, miren, ahí está la antena. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar, vamos a hacer la desconexión rápida en un canal que tenga señal, para que vean, miren. Ahí estaba conectada, voy a desconectarla, primeramente. Voy a hacer esto un poquito rápido aquí. Ok, ahí se desconectó y se frizó la señal, ¿ven? Ok, esa es la antena que está acá. Esta parte la voy a colocar encima del TV y vamos a bajar la cámara para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si ajustamos la cámara ahora. Ok, ajusté la cámara para que se pueda ver el televisor de los antiguos. Ahí está la antena, ¿lo observan? El plo lo coloqué encima del TV. Aquí no se puede hacer mucho, simplemente es conectar acá. Aquí necesito, así, ok, puedo hacer la conexión directa. Y ahí está llegando señal. Vamos a dejarlo así y vamos a cambiar rápidamente. Fíjense, señores, cómo se ven esos canales con esa antena instalada aquí en el interior de la casa. Televisor de los antiguos. Para que vean que esa antena que hicimos trabaja con este modelo de televisor. Fíjense cómo se ven esos canales análogos, señores. Nítido, ¿verdad? Perfecto. Y esa antena está instalada en el interior de la casa. Vamos a hacer otra demostración instalando la antena fuera de la casa. Entonces vamos a montar la antena fuera de la casa. Vamos a dejarlo en ese canal a ver si mejora. Entonces tengo que desmontar todo para hacer la prueba. Por aquí está la antena.
Ahí está la antena. Me voy afuera, ahí estaba la conexión del otro TV. Me voy fuera de la casa para hacer la prueba de ella. Ok, tenemos nuestra antena, la vamos a colocar fuera de la casa. ¿Qué te parece? Ok, ahí ya tenemos la antena instalada, hice la conexión. Se está apagando la cámara con la que estoy grabando, entonces la dejo así y bajo al TV. Todo listo. Ahí está el cable coaxial que procede del tubo que sirve para sostener el cable coaxial y la antena. Seguimos así. Por ahí tenemos el televisor. Esta es la base donde yo coloco la antena, el cable coaxial que viene de la otra TV. Está el televisor donde vamos a hacer la instalación del cable coaxial. Vamos a colocarlo aquí. Colocar el micrófono. Ahora se escucha mejor. Aquí tengo la punta que estaba allí y vamos a conectar. Esperamos que todo salga bien. Y fíjense ese canal cómo se ve ahora con la antena instalada en el exterior. Podemos dejar ahí. Vamos a cambiar a ver qué pasa. Miren ese canal, esa frecuencia como se ven ahora. Ahora están entrando. Fíjense cómo mejoró ese canal. Fíjense la calidad con que esta antena está recibiendo señal. Es para que vean que esta antena funciona muy bien en los televisores antiguos. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Entonces vamos a hacer el cambio ahora para hacer la conexión en el otro TV. ¿Qué le parece? Ahora vamos a desconectar. Recuérdense, yo lo dejo un poco flojo para no perder tiempo y desconecto. Entonces ahora me voy al otro televisor. Entonces tengo que organizar. Vamos a dejarlo aquí. Yo no quiero perder ya mucho tiempo. Vamos a encender esa televisión. Podemos darle un poco de zoom. Vamos. Bueno, primeramente vamos a hacer la conexión y después le damos un poco de zoom. Ahí están los cables. Llegó la señal nítido, ¿verdad? Ok. Vamos a cambiar. Vamos a dejarlo ahí para terminar de ajustar. Ok, entonces seguimos. Recuerden que la antena la tenemos instalada en el exterior de la casa. Podemos darle un zoom si desean para que podamos apreciar mejor. Estos canales no lo habría en el interior. Fíjense cómo ya esos canales se pueden ver. Es decir, que solamente es ubicarla fuera de la casa. Ese canal es nuevo, que acabamos de encontrarlo con esta antena.
Y nada, amigos, como pueden ver, la antena está operando 100% nítida. Vamos a ver cómo se ven algunos canales análogos que teníamos. Vamos a cambiar rápido por acá, ya que esto lo vimos. Vamos a cambiar rápido. Nítido, ¿verdad? Nítido. Perfecto se ven esos canales, señores. ¿Qué le parece? Yo no tengo nada más nada que decirle a ustedes, solo que construyan esta antena, que no es muy complicada. La tarea más grande que tienen es hacer el dibujo. Esos canales solamente orientar la antena para que busquen mejor señal. Pero esos canales son análogos que ya casi la gente no lo utiliza. Bueno, nada, nos vemos entonces en una próxima entrega. Vamos a hacer la desconexión de nuestra antena. Vamos a desconectar acá directamente y ahí concluimos por el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias.